Hola hermanos, buenos días. Seguimos semana a semana avanzando en las meditaciones basadas en el Catecismo de Heidelberg, uno de nuestros símbolos de fe como Iglesia Presbiteriana de Chile. Y hoy día vamos a fijarnos en las preguntas 16 y 17. Si ustedes recuerdan la meditación de la semana pasada, la última pregunta hacía alusión a qué mediador o cuál redentor debemos buscar, a propósito de que era necesario para el hombre tener justamente un redentor. Y allí la respuesta nos recordaba que, entre otras cosas, habían dos muy importantes, que ese mediador y redentor debía ser verdadero hombre, pero también perfectamente justo. Pero agregaba que fuera de ser hombre tenía que ser también Dios. Entonces, hoy día las dos preguntas están relacionadas con esta última pregunta y respuesta que vimos la semana pasada. Y son ¿por qué o cuál es la razón que debe ser verdadero hombre y perfectamente justo ese redentor, ese mediador que nos es necesario? Hombre, verdadero, pero también justo, completamente justo. Pero la otra pregunta nos plantea por qué debe ser también verdadero Dios. Esas son las dos preguntas. Entonces, vamos a la primera. ¿Por qué este mediador, este redentor que necesita el hombre para tener o para volver a tener una relación correcta, una relación eh, restaurada con Dios, porque fue quebrantada cuando el primer hombre pecó, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, debe ser hombre pero perfectamente justo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La respuesta del catecismo es la siguiente: porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó, es decir, un hombre también pague por el pecado. Pero esto no queda aquí, sino que uno que en sí mismo sea pecador no puede pagar por otros. Es decir, se necesita que ese hombre sea totalmente justo, totalmente santo o sin pecado, usando la palabra santo con ese significado o en esa acepción del significado de la palabra santo. Entonces, aquí nos hace pensar y mirar a Cristo el catecismo. Y de hecho, hay dos citas de las varias que están aquí en la primera respuesta a esta pregunta, que en este caso es la pregunta 16, cita Romanos 5:18. Vamos a ir a la Biblia, a Romanos 5:18, y vamos a leer esta cita que quizás la gran mayoría de ustedes la recuerde o la sepa de memoria incluso. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma y está hablando de esto, está justamente hablando y haciendo esta comparación entre Adán y Cristo. De hecho, en las Biblias, en la gran mayoría de las Biblias, sobre todo en la Reina Valera, el Reina Valera 60, contemporánea, y otras también, hay unos subtítulos y justamente allí aparece Adán y Cristo. Es decir, el apóstol Pablo está haciendo la comparación de la obra de Adán y la posterior obra de Cristo, y Cristo, ¿no es cierto?, en su humanidad, pero en su humanidad perfecta, en su humanidad sin pecado, porque ciertamente Jesucristo vivió su vida mientras vivió en la tierra, mientras vivió entre nosotros, de una manera totalmente justa. Y se está cumpliendo entonces aquí a lo que nos invita a pensar y a meditar el catecismo, que Jesucristo tenía la naturaleza humana, pero además en esa humanidad vivió de manera perfecta y por lo tanto podía o cumplía con el requisito de que un hombre o alguien con la naturaleza humana, en este caso Cristo, pudiese pagar por otro. Y ese que tenía que pagar tenía que ser justo, no podía ser pecador. Pero esto no queda aquí solamente, porque después viene la pregunta: ¿por qué era necesario que también fuese Dios? Sabemos que la Biblia nos habla, y no solamente la Biblia como
plena autoridad, sino que después muchos otros documentos, como credos y confesiones de la doble naturaleza de Cristo. Es decir, que Cristo era hombre y Dios a la vez, no una mezcla de ambos, ¿ya? Entonces, ¿por qué debe ser también verdadero Dios? ¿Y qué nos dice la respuesta del catecismo? Para que por la potencia de su divinidad, es decir, por el poder de ser también Dios, pudiese llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Es decir, que hubiese sido imposible que solamente un hombre, aunque fuese justo, sin tener la naturaleza divina, pudiese soportar la ira de Dios. Eso es lo que nos está recordando el catecismo. Y entre las citas que pone o que entrega allí para que también meditemos, nos recuerda el libro del profeta Isaías en el capítulo 53. Y esto también es un texto muy conocido. Isaías 53, los versos 4 y el verso 11 del mismo capítulo. Fíjense lo que dice Isaías, hablando justamente de los sufrimientos del Mesías, de los sufrimientos del siervo o el siervo sufriente. Ciertamente llevó él, y se está refiriendo aquí justamente al Mesías, y está profetizando esto, lo que va a suceder, pero dándolo como cierto, como que ya hubiese ocurrido. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, está poniéndose Cristo en el lugar, en este caso de nosotros, en el lugar de sus escogidos, en el lugar de sus santos. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este azotado, y lo tuvimos por azotado y por herido de Dios, está diciendo que nosotros, en esa fe que podemos ejercer gracias a la gracia y gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, vemos ciertamente que Cristo padeció y Cristo sufrió y Cristo soportó la justa ira de Dios. Una ira que era imposible que nosotros la soportáramos o que un hombre cualquiera la pudiese soportar. Cristo era hombre, pero también era Dios y por eso pudo soportarla. Y después el verso 11 del mismo capítulo 53 dice que este siervo, Jesucristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, Dios Padre ve el fruto de la aflicción de este que es su Hijo y quedará satisfecho. Es decir, la ira de Dios queda satisfecha. Y esto es algo importantísimo de recordar siempre, de recordar porque es parte del Evangelio, que estamos frente a un Dios justo y un Dios que se aira contra el pecado. Un Dios que se aira de manera justa, no es un exabrupto y que se sale de sus casillas y se aira, sino que Él de manera justa, santa, se aira y castiga el pecado. Entonces, en vez de castigarnos a nosotros y de condenarnos por la eternidad a nosotros, quiso poner un sustituto. Y ese sustituto tenía que ser hombre. Eso es lo que nos está recordando el catecismo hoy en estas dos preguntas y respuestas, pero también debía necesariamente ser Dios. Hay entonces maneras de poder recordar las verdades del Evangelio. Una de esas es meditando en la palabra del Señor con estas herramientas hermosas de tantos años atrás, como es el catecismo de Heidelberg, recordar esperanzadoramente cómo el Señor ha hecho y ha obrado en la vida de nosotros, en lo particular y también como cuerpo de Cristo. Seamos alentados, hermanos, con estas verdades y que el Señor nos siga fortaleciendo y podamos seguir caminando, como dice este himno famoso y que amamos tanto, firmes y adelante. Será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.